Salam aleikum, aleikum salam. Mi nombre es el Tata José Ramos. El tema en la noche de hoy es la espiritualidad en el Palo Monte. La espiritualidad es una expresión en el ser humano hacia la divinidad, hacia Dios, hacia los seres superiores. Y el ser humano la expresa de muchas formas. Y no es la excepción en el Palo Monte. Por lo tanto, a nadie le debe extrañar que dentro de esa espiritualidad que viven las personas iniciadas en esta religión se puedan haber distintas variantes como ritos, mambos, iniciaciones que típicamente pues hay unas diferencias entre unas y otras. ¿Ok? Que cada rama tenga su forma de trabajar las cosas. Y cada rama vive su espiritualidad. La regla chamalonga vive su espiritualidad. Cómo trabaja en el Palo Monte. O sea, el ser humano tiene una forma de expresar y reconocer la intervención de los seres superiores en la vida de nosotros. Y la va a expresar de muchas formas. No es como la Iglesia Católica, que el devoto o el fiel en la Iglesia Católica tiene que regirse por los dogmas de la Iglesia Católica. No puede hacer ninguna devoción fuera de lo que está establecido por la Iglesia Católica. Todo tiene que ser basado en lo que la Iglesia Católica establezca. En el Palo Monte no es así. Está basada, el crecimiento de esta religión está basado en su espiritualidad. La espiritualidad que yo tengo con mi Enfumbi y mi relación con mi Enfumbi puede generar desde nuevos mambos o nuevos trabajos espirituales o otro tipo de expresiones religiosas distintas a otras casas. ¿Ok? Eso es sin hablar de la influencia cultural que ha tenido el Palo Monte de otras culturas. Porque cuando cayó en Cuba no solamente había negritos congos, habían negritos de Nigeria, de la religión yoruba, y había de otras tribus del África que fueron capturados y fueron llevados a Cuba. Entonces esa influencia cultural de estar con distintos tipos de clanes, como se le llama, o tribus africanas, crearon lo que se conoce como el Palo Monte. Y esa riqueza cultural, también hay influencia de la cultura indígena, de los indios de esa época. O sea, hay un sinnúmero de influencias culturales que hacen el Palo Monte una religión bien interesante en la forma como expresan sus ritos y todas estas cosas. Y eso lamentablemente no lo reconocen algunos tatas. La espiritualidad es algo libre, es algo voluntario. El creyente expresa su espiritualidad como él entiende y puede hacer cosas que para otras ramas puede ser chocante o no aceptada. Pero ¿quién soy yo para decirle a él cómo va a expresar su espiritualidad? Sí, hay unas cosas bien claras, por ejemplo, lo que estamos viendo, de que en el Palo Monte se quiere mezclar elementos de la religión yoruba
o la regla de Ocha, y entonces hay que distinguir una cosa de la otra hasta donde más se pueda, porque incluso hasta los mismos materiales que se utilizan en el Palo Monte también se utilizan en la santería para hacer trabajos espirituales, como yo les he dicho en otros videos. La cuestión es lo siguiente. Cuando usted entra a una relación espiritual con su enfumbi, usted puede manifestar esa espiritualidad de muchas formas, porque el enfumbi le puede decir: quiero que hagas un mambo en esta ceremonia, quiero que se haga tal trabajo espiritual, quiero que se haga esto en el monanzo, distinto quizá a lo que hacen otras casas espirituales o monanzos. Y ahí es que está la diferencia. O sea, el enfumbi no es dogmático, ¿va? Esa es la palabra correcta. El enfumbi no es dogmático. El enfumbi no sigue dogma. ¿Ok? El enfumbi pacta con usted y se establece un trabajo espiritual. Punto. Pero él no es dogmático, él no es rígido como ciertos tatas, ciertas personas de la religión que son bien rígidos en cuanto a sus creencias de su rama. Pues. O sea, la espiritualidad es algo que mantiene viva esta tradición del Palo Monte. Si no existiera la espiritualidad, esto no vendría mucha gente a interesarse por esta religión. Ese es el fuego que alimenta la devoción en esta religión, en la espiritualidad. Es una espiritualidad que para mucha gente, incluso hay gente que cree que el Palo Monte no tiene ningún tipo de espiritualidad, que cree que es una religión para tumbar cabeza, para hacer trabajos malongos, pero no, hay una espiritualidad bien profunda cuando tú estudias la cosmología Congo, cuando tú estudias la relación del negro Congo en el monte. O sea, hay unas cosas, como yo había mencionado, hasta experiencias de tipo mística, porque el misticismo no es nada más de la Iglesia Católica ni del hinduismo, también en el pueblo africano se vive el misticismo, los musulmanes tienen su misticismo, que son básicamente, el misticismo es una expresión de cómo yo vivo esa relación con Dios, ¿entiendes? Y que básicamente el misticismo lo que habla es de una relación bien personal que yo tengo con Dios, ¿ok? O con los empungos, como usted quiere, acá se le llama Sambiempungo, ¿entiendes? El misticismo existe en esta religión. Es más profundo porque lo que pasa es que tú no vas a oír ningún tata hablando de misticismo, porque ellos ese concepto no lo tienen muy claro, pero hay tatas que sí lo tienen porque han tenido la formación de fenomenología religiosa y otros estudios que lo han podido comprender, ¿entiendes? Lo que quiero hablar con esto básicamente es que esto es un sendero que es bien rico en espiritualidad, contrario a lo que la gente cree. Esa relación que tú tienes con tu enfumbi, con tu relación con tus fundamentos, la estructura de tu vida que cambia totalmente. La gente cree que el palero tiene una vida desorganizada, que está bebiendo ron por ahí, corriendo con mujeres, 20 cosas. Yo no he visto, esto es una realidad, incluso el estar en este tipo de espiritualidad, te pone freno a este tipo de cosas. Y el que se tire en esta religión a hacer lo que le dé la gana, a faltarle respeto al fundamento, tarde o temprano va a tener que pagar las consecuencias de eso. O sea que
Esta religión no te tiene que hablar mucho para establecer disciplina, porque los mismos enfumbis de tu casa religiosa te van a poner disciplina si tú estás haciendo las cosas fuera de lugar. ¿Entiendes? Así que esto es una religión rica en espiritualidad. Y yo he estado en muchos senderos espirituales y yo no he visto las cosas que yo he visto aquí. Por eso soy tata en esta religión. Y fue un proceso que trabajé para llegar hasta aquí. Pero vi los resultados. Y el resultado es que las puertas en mi vida de muchas cosas se abrieron. Cuando yo estaba en otras espiritualidades, eran muchos obstáculos, muchos problemas, porque yo no entendía que el mundo se rige por los espíritus. Y si yo no trabajo con ese mundo espiritual, es bien difícil que yo pueda lograr avances en mi vida material, profesional y espiritual. ¿Okay? Así que el que entre al Palo Monte, pues es un camino de compromiso y de pacto con el Infumbi, y hay que cumplir lo que uno promete. Uno no puede decir te prometo hacer esto y después hago otra cosa. Así que lo importante es que el que tenga duda de que aquí no hay espiritualidad, sí, aquí hay espiritualidad. ¿Ok? Salam aleikum, Isa.